Hola, esta es la parte 2 del video de teorema de área de momento y aquí vamos a hacer un pequeño ejemplito de qué son los ángulos y qué son las desviaciones. Ya lo mencioné en el video pasado conceptualmente con las ecuaciones, pero para que veamos gráficamente qué representan. Entonces voy a hacer este dibujín, voy a tratar de replicarlo paso por paso para que ustedes también vean cómo se traza desde AutoCAD algunos comandos y etcétera. No me los sé todos, pero trataré de que sean lo más cercanos posibles a un diagrama adecuado. Entonces, pues primero lo que vamos a hacer, voy a quitar esto de aquí de la vista. Yo tengo aquí el grid, igual lo quito para que se vea mejor. Entonces, primero lo que voy a hacer pues es dibujar una viga, ¿no? Entonces le voy a poner... normalmente si le doy línea, me pone... puedo hacer de cualquier ángulo. Le voy a poner F8 para que solo me trace líneas verticales y horizontales, para que me salga una línea completamente horizontal. Y le voy a poner 10. Ok, entonces mi viga va a medir 10, teóricamente. Le voy a poner sus apoyos. Ya no quiero que todo sea horizontal y vertical, entonces doy F8 y ya puedo hacer aquí un triangulito y unas líneas, ¿no? Para que se vea que está apoyado. Entonces selecciono esta, le pongo CO, que es copiar objeto, y le pego aquí, mejor lo escojo desde el centro. Ok, entonces esto es nada más como para el dibujito. Ya tengo este, igual le copio esta. Ahí está. Entonces el lado izquierdo de esta viga va a estar articulado y el otro le voy a poner Control Shift C para copiarlo con un punto específico y lo pego acá, ¿no? Como si utilizara estos dos tipos de apoyos, sería una viga hiperestática. Voy a cambiar este por un círculo. Entonces, para mí es más fácil. Voy a poner una línea. Le doy círculo. Me dice que especifique el centro y circulito. Perfecto. Entonces ya tengo mi viga. Supongamos que mide una longitud L. Yo le puse 10 para facilitar esto. Ahora, todo tiene que ver con la curva elástica. Entonces vamos a tratar de trazar una... Me dicen que... no, otra vez. Arco. Aquí. El punto de la curva. Y aquí. ¿No? Entonces, supongamos que esta ya es la curva elástica. Tal vez la puedo hacer un poquito más pronunciada para que se vea un poco mejor. Ok. Si ustedes no están familiarizados con
el AutoCAD, lo que yo les sugiero es que si tienen versiones recientes como 2018, así, pongan aquí, por ejemplo, si en la esquina derecha, aquí ustedes pueden escoger cuáles son los datos o las opciones que se muestran en la parte de abajo. Si ustedes le ponen en Snap Mode y Object Snap Tracking, aparecen estas dos. Estas nos sirven para que cuando querramos trazar líneas nuevas sea más fácil detectar los puntos estratégicos donde ponerlas. Entonces ustedes pueden activar o desactivar donde quieran que les indique, ¿no? A veces es un poco incómodo porque forzosamente te manda al final de las líneas, etcétera. Esto se puede activar y desactivar picando la tecla F3. Entonces yo pico la F3 y se prende la vuelvo a picar, se apaga, ¿no? Entonces cuando a ustedes les convenga lo pueden activar y cuando no. En este caso, por ejemplo, si quisiera yo trazar trazar puntos, ¿no? Este punto sería el punto inicial. Le vamos a poner un punto A, ¿no? Ok, me quedó muy grande la letra. La cambio aquí. ¿Qué será? 0.5. Ok, menos. Vamos a poner punto 25. Ok. Entonces, este sería el punto A, ¿no? El correspondiente a este. Luego, ¿les parece si voy extendiendo esto a cada 2 o 2.5? Entonces, le puedo hacer... puedo trazar una línea de aquí a acá, que sea 2.5. Entonces puedo copiar esta rayita y su letra, Control Shift C, indico el punto y lo pongo acá. Y ahora replico con la misma distancia estas, ¿no? Esto me sirve para poner, para identificar diferentes puntos en la viga. Voy a poner punto A, punto B, punto C, punto D, punto E. ¿Ok? Bueno, entonces así del mismo color no me gusta demasiado porque no los distingo bien. Entonces lo que voy a hacer es hacer capas. Si ustedes están en el menú Home, pueden ver dibujo, modificación, anotación, capas o layers. Le dan clic aquí en propiedades de capas o de layers y le dan en este nuevo. Entonces yo, por ejemplo, voy a hacer uno para curva elástica y le voy a poner un color rosa o magenta. Luego me interesa hacer otro que se llame puntos y le voy a poner un color azul. Y voy a necesitar otra que se llame tangentes, que le voy a poner un color verde. Okay. Entonces tengo diferentes capas y la voy a asignar. Por ejemplo, va a ser la de puntos. Entonces ya cambio de color. Va a ser mi curva elástica.
mi curva elástica, ya, cambió de color, ¿no? Bueno, las tangentes al ratito las vamos a trazar. Ok, entonces A está, digamos, si tomáramos X de izquierda a derecha, A estaría en... Okay, voy a copiar todas estas. Y las voy a pegar aquí. Entonces, A estaría en X igual a 0, ¿no? B estaría en X igual a 2.5, o si hablamos de décimos sería un quinto, ¿no? Bueno, de L, digamos L entre 5. L entre 4. Este sería X igual a L entre 2, digamos la mitad de la distancia, para no depender de una sola dimensión. Este sería 3L entre 4 a 3 cuartos, y este sería L igual a... no, X es igual a L. Ok, entonces aquí X vale 0, L entre 4 y así. Bueno, ahora lo que quiero yo es trazar tangentes en diferentes puntos de la curva elástica. En este caso ya sé que este y este pues tocan la viga original, y esto, si ponemos aquí la anotación de las condiciones de frontera, aquí le puedo poner aquí pueden buscar ustedes símbolos teta, copiar teta igual a 0. Este es diferente. Déjenme lo busco, si es que lo encuentro. Hay uno que se llama Math, que está más fácil de detectar. Estoy buscando el diferente. Aquí está. Lo copiaré. Este. Y delta. Aquí está. Delta, ese sí es igual a 0. Bueno, no quedo con la misma fuente, pero bueno. Esta es la condición de frontera de un apoyo articulado. Estas también. Va a un apoyo simple. Bueno, entonces como delta es igual a 0, quiere decir que no hay ninguna separación entre la curva magenta y la línea original. Ok, pero en otros puntos sí se separa. Entonces lo que voy a tratar de hacer va a ser líneas que toquen a la curva elástica. Entonces hago una línea, la copio
y la pego en los diferentes puntos que me interesan, ¿no? Estos puntos también los puedo hacer de esta capa de puntos. Ahora, obviamente pues no, sí tocan a la curva, pero no se detienen ahí. Lo que voy a usar es el comando TR, que es trim, que está aquí, que es para recortar. Entonces, si uso este, las rectas se recortan al límite que yo les marqué. Y le voy a poner otro tipo de línea, la selecciono y voy a cargar una, ¿no? Le doy aquí, cargar, esta, ok. Entonces, no todas las líneas de mi capa quiero que sean con ese tipo, solamente estas. Entonces la selecciono y me voy aquí a esta sección de propiedades que está del lado izquierdo de la pantalla y le voy a dar aquí en tipo de línea y doy en AutoCAD. Bueno, en esta. Si ustedes observan, no se ve, ¿no? No se ve la, digamos, el espaciamiento. Entonces hay que cambiarle la escala. Puede ser más chica o más grande. Ahí está. Ya se empezó a ver. Hay que jugar con estas cantidades. A veces son muy grandes, muy chicas y no se alcanzan a ver. No quiere decir que no tenga esa propiedad la línea, sino que nosotros no la vemos en esta escala en la que estamos dibujando. Entonces, bueno, ya ubicamos en la curva elástica cuáles son los puntos en los que tocan estos puntos estratégicos que nosotros dibujamos. Voy a alejar un poco estas para que no se vea tan encimado mi dibujito. Bueno, hasta ahí ya tengo el trazo de mi viga con su curva elástica y sus puntos. Ahora lo que voy a trazar son las tangentes. Voy a usar ahora la capa de tangentes y voy a poner líneas que toquen a la curva elástica en ese punto. Entonces le voy a dar el comando L para la línea y voy a escoger este punto, línea, y luego voy a poner Shift y control derecho para que me salga esta opción y le voy a dar aquí en tangente y voy a tratar de escoger un punto en donde más o menos toque y ya la muevo hacia acá. Si quieren ustedes mover una línea, lo mejor es usar el punto medio. Voy a repetir con otra, comando L, luego Shift, control derecho del ratón y selecciono y así, línea, Shift, línea, Shift, si le acerco lo mejor que puedo para ver, o sea, no es perfecto el dibujito, pero bueno, para casos de enseñar, pues espero que sí. Ay, no, este fue tangente, pero ahí está. Ustedes les cogen más o menos
Pero a ver, voy a intentar de este lado. Quiero que sea tangente esta. Les prometo que hace rato me salieron muy bien las tangentes y ahora no entiendo por qué no quiere. Pero bueno. Ahí está, más o menos. Lo que voy a hacer, como no me salió del otro lado, le voy a hacer el comando mirror o espejo para ya no tener problemas. Y marco el punto medio, como este yo sé que es simétrico, pues no pasa nada, ¿no? Entonces ya tengo mis tangentes que tocan a la curva en estos puntos. Ahora lo que voy a hacer va a ser extenderlas para que se crucen todas. Entonces, no sé si se acuerdan que vimos el comando trim. Voy a hacer una línea y su espejo. Ahora, el opuesto de trim del lado derecho o del lado izquierdo es extender. Ajá. Entonces, trim recorta, extend, extiende. Entonces, por ejemplo, yo quiero que esta línea se extienda, entonces le pongo extend y marco, no se tocan. Si no se tocan, no se alcanzan a trazar las rectas, entonces hay que hacer un poquito más larga esta. Vamos a ver si ahora sí. Extender. Hasta. Ahora, todas estas las extiendo para que toquen a esta. Esta no se toca. Bueno. Ok. Ahora voy a marcar esta y voy a tratar de extender estas. Hasta acá. Okay. Bueno, entonces ahora sí hice largas mis tangentes. Son las mismas rectas, nada más que más largas. Ahora me conviene ponerles nombre para distinguirlas. Entonces voy a poner aquí, voy a copiar cualquiera del texto y en el final les voy a poner, esta es la tangente del punto A de la curva elástica. Voy a poner de la misma capa que las líneas verdes, ¿no? Entonces, esta recta corresponde al punto A. Luego, seguimos. Esta recta corresponde al punto B. Entonces, les voy a poner su nombre. Tangente de B. Esta recta corresponde al punto C. A esta le voy a poner de los dos lados. Para distinguirla. Luego, esta es el punto D. Pongo su nombre. Y la última, esta es del punto E. ¿Okay? Bien. Entonces ya tengo las tangentes que salen de distintos puntos de la curva elástica. Ahora, gráficamente, ¿qué significan los ángulos que están en el apunte? Estos, en la página 1. Lo que me está diciendo es que del punto A al punto B, si el ángulo que se haga entre esas tangentes es el ángulo desde A hasta B. Entonces aquí ya tenemos todas las tangentes.
Ahora vamos a ir seleccionando cada uno. Entonces, este ángulo que se forma de estas, tienen muy grandes las, voy a poner 0.25, el texto 0.25. Ok, entonces, ¿qué les parece si hago otra capa para ángulos? Y le voy a poner un color amarillo. Entonces los ángulos que yo vaya definiendo van a ser estos. Voy a hacer un poco más chica mi cota para que se distinga. Ok, bueno, ahora este ángulo que yo tracé pues tiene como que la flechita de ambos sentidos. Yo solo quiero quiero distinguir que parte de la tangente A hasta la tangente de E. Y le voy a cambiar el nombre aquí. Le voy a poner ángulo o teta. Desde A hasta E. Tampoco la... Ahí está. O lo podría poner también en un pequeño texto que sea teta. Ya había encontrado teta. Aquí. Teta. Desde E hasta A. Para empezar le voy a cambiar. Este le voy a poner como su índice. Ok, entonces esta sería la nomenclatura que usaríamos. Voy a cambiar de color. Entonces el ángulo que se forma entre estas dos tangentes sería teta desde A hasta E. Desde la tangente de A hasta la tangente de E. Ok. Ahora, ¿cómo se llamaría, por ejemplo, este ángulo que está aquí? Voy a copiar este, copiar, pegar. Bueno, voy a volver a trazarlo. Desde A hasta este, ¿no? Voy a cambiarlas. Igual le borro este. Bueno, este se llamaría, si ustedes le quieren cambiar el nombre a, le dan doble clic, sea ángulo desde B hasta E. Entonces ponemos E de numerador y B de denominador. Y le cambiamos este.
Entonces le podremos poner lo mismo que viene acá, nada más le cambiamos el orden. Sería un ángulo desde la tangente de B, entonces digamos la letra de abajo, B entre E, y lo pongo como subíndice. Bueno, esos son los ángulos. Ahora, nosotros sabemos que la pendiente máxima de una viga es cuando se hace el ángulo máximo con respecto a la horizontal. Entonces, por eso dice que los ángulos no son lo mismo que la pendiente. La pendiente de una viga en cualquier punto sería el ángulo que forma con su posición original, que en el caso de las vigas es horizontal. Entonces, para este caso, la recta que nos sirve es la que es a 180 grados, o digamos, que sería como esta trasladada hacia abajo. ¿Cuál sería la pendiente máxima de esta viga? Nosotros sabemos que la pendiente máxima de una viga que está asimétrica, que tiene la misma forma del lado derecho que del lado izquierdo, y aparte sus ángulos están aquí, la pendiente máxima puede estar en el punto A o en el punto E. En ese caso, los ángulos que nosotros necesitaríamos serían con respecto a la tangente de C. Bueno, ya me fastidio esto. Lo que pueden ustedes hacer es hacer un nuevo. Podemos hacer el mismo, nuevo, ok, continuar. Todo le bajamos. Hoy, punto 25. Texto. 25. Entonces quiero usar esta. A ver si ya. Ahí. Entonces, este sería el ángulo que yo necesitaría para calcular una pendiente máxima. Puedo calcular cualquiera de estos puntos. Supongamos que de esta viga yo tengo un diagrama de momentos triangular. Como si fuera una carga puntual al centro. Este sería mi diagrama de momentos entre E y. Entonces, estos ángulos corresponderían a diferentes áreas. Por ejemplo, el primero sería el ángulo desde A hasta E. Entonces, para calcular esto yo tendría que usar toda el área del triángulo, desde A hasta E. Si pongo relleno sólido, sería esta área. ¿Okay? Si yo calculara esta área, me daría como resultado esta, por el teorema de áreas. El área bajo la curva del diagrama entre E y I de estos dos puntos me va a dar el ángulo. Entonces esto correspondería a esta. Voy a poner esto. Ahora, ¿cuál correspondería a este ángulo? Voy a borrar. Voy a copiar acá. Lo padre del AutoCAD es que no se tiene que dibujar todo de nuevo.
Ok. Entonces, aquí me está diciendo que es desde E hasta B. Entonces, el área tendría que ser esta. El área que yo tendría que calcular para calcular este ángulo sería esta. El área, a este no le puse nombre, pero vamos a ponérselo. Este sería ángulo desde C hasta E. Este ángulo es desde E hasta C. Voy a copiar de aquí para acá. Correcto. Esta sería una deflexión máxima. Entonces, ¿cuál sería el área que tendríamos que calcular para este caso? Bueno, entonces copiamos, cojo este punto. Y especificamos, ¿no? El área tendría que ser esta, desde el punto C hasta el punto E. ¿Okay? Entonces, observen que los ángulos tienen diferentes cantidades o radianes, ¿no? Este es un ángulo mucho más grande, corresponde a un área grande, ¿no? Este ángulo es más chico, se calcula con esta. Este ángulo es así, la mitad. Y este correspondería a la pendiente máxima. Ajá. No todos los ángulos corresponderían a este, solo los que están medidos con respecto a la horizontal. ¿Ok? Déjame ver. Bueno, voy a pausar el video y ahorita sigo con la tangente. No, pero con las desviaciones.